Bueno, y seguimos a esta hora con Turismo Comunitario en Colombia, Desarrollo Social y Sostenible, un libro de la editorial Uniminuto. Y los dejo con Pilar Montoya, directora de la editorial, quien nos presenta a los autores. Pilar, muy buenos días, bienvenida. Milena, muy buenos días para ti, para toda esta cantidad de espectadores maravillosos que nos han permitido que nuestra primera feria del libro virtual académico sea todo un éxito. Muchísimas gracias a todos nuestros colegas, un saludo muy especial y qué rico estar con ustedes hoy compartiéndoles este maravilloso libro Turismo Comunitario que ha tenido además una muy buena recepción por parte de otros países, desde Perú, desde España ya también nos hacen comentarios. Felicitaciones y un saludo muy especial para nuestros autores, para Jorge Alexander Mora y para Jorge Wilson Botato, que nos acompañarán en el mediodía de hoy. A propósito de turismo comunitario, es una muy buena oportunidad para que comencemos a pensar en las oportunidades que nos está brindando este COVID hacia un futuro para hacer el turismo comunitario. Jorge Alexander es el líder de investigación del programa de administración de empresas turísticas y hoteleras de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, es magíster en educación, además es especialista en gestión financiera y conferencista y consultor en temas de turismo y administración turística. Y por otra parte tenemos también a Jorge Wilson Motato, que es profesional en administración hotelera, guía de turismo, especialista en informática y multimedia, especialista en pedagogía y docencia universitaria, magíster en desarrollo sostenible y medio ambiente, docente universitario con metodología presencial, virtual y a distancia, consultor y asesor del sector productivo, asesor de empresas turísticas, investigador y conferencista. Sin más preámbulos, los dejo con Jorge, muy buenos días. Jorge Alexander, bienvenido y queda el público en tus manos. Muchas gracias, doctora Pilar, por la bienvenida. Bien, pues para mí es un honor estar acá hoy presentando esta obra que sacamos desde la Corporación Universitaria, Minuto de Dios. Digamos que es un texto que va muy encaminado hacia las líneas de investigación de Uniminuto, pues digamos que todos los que conocemos de la institución sabemos que Uniminuto se caracteriza por tener una línea de investigación y un fin relacionado más con el desarrollo social, con el apoyo social. Entonces, básicamente lo que hicimos fue alinear esos directrices, esos lineamientos de investigación que nos propone la institución y buscamos hacer una investigación en un turismo que vaya acorde con esa misión social de la institución. Entonces, digamos que el turismo comunitario, como lo proponemos, ahorita vamos a hacer un poco más énfasis de cómo es digamos, el concepto de turismo comunitario. Básicamente fue de un proyecto de investigación que realizamos con el profesor Wilson Motato y básicamente fue durante el 2018, digamos que empezaron como los primeros acercamientos digamos, de la construcción de esta obra. Posteriormente realizamos un trabajo de campo a finales del 2018 y digamos que parte del 2019 también tuvimos para desarrollar esta obra. Eh, Está compuesta por 5 capítulos. Básicamente el primer capítulo es un capítulo teórico, ¿sí? Es un capítulo que nos hace reflexionar acerca de cuáles son los diferentes elementos que tiene el turismo desde un punto de vista teórico. Digamos que esa fue como la revisión de literatura más profunda que realizamos. Allí se exponen cuáles son los diferentes conceptos de turismo comunitario, teniendo en cuenta que el turismo pues es un objeto de estudio de múltiples disciplinas, entonces tiene miradas desde el desarrollo social, económico, ambiental, etcétera, etcétera. Entonces la idea es hacer como esa discusión de cuál es la posición de cada uno de los principales referentes del turismo desde las diversas disciplinas. En el capítulo 2 ya se habla un poco más del concepto del turismo comunitario y del desarrollo rural. Básicamente, en este capítulo lo que se centra es en una discusión de cómo el turismo es, digamos, principalmente
en el desarrollo rural es comunitario, porque pues allí es donde más se afianzan los lazos de una comunidad. En el capítulo 3 se aborda un tema que es, digamos, en la actual coyuntura del posconflicto, cómo el turismo sale como esa actividad a rescatar, digamos, ciertas actividades en la actual coyuntura del posconflicto. Luego el capítulo 4 se hace una descripción de turismo comunitario en diferentes regiones a lo largo del territorio nacional. Entonces, digamos que muy brevemente se exponen algunos ejemplos, algunos casos en todo el país de cómo se hacen estas iniciativas de turismo comunitario. Y por último, hablamos de unos estudios de caso que realizamos principalmente en Cundinamarca, en dos comunidades rurales. Bien, bueno, pues siguiente, por favor. Pues básicamente el enfoque del turismo, para que lo tengamos presente, pues yo siempre suelo hablar del turismo, que en el turismo no hay una definición como tal. Digamos que muchas personas, hay veces uno intenta buscar una definición de turismo y puede encontrar cientos de definiciones. Y lo mismo pasa con la comunidad. ¿Por qué? Pues por lo que les venía comentando, porque son objetos de múltiples disciplinas y pues eso hace que cada persona, cada investigador, cada autor pues aporte, digamos, a la disciplina de acuerdo a su formación. Entonces, incluso hay personas que hablan del turismo desde el punto de vista jurídico, desde la arquitectura, desde la antropología, desde la psicología, desde la administración. Entonces, digamos que eso vale la pena como revisarlo. Bueno, digamos que la comunidad, de hecho, sí es más un enfoque netamente humano y social. Digamos que la comunidad principalmente pues son las personas de las ciencias humanas y sociales quienes han abordado este tema desde un punto de vista epistemológico, teórico. Y básicamente el, este tipo de turismo, pues lo que tiene en cuenta es todos estos elementos, ¿sí? Digamos que los enfoques del turismo, para tenerlo un poco más presente, de pronto las personas que no tienen como una muy buena relación con estos conceptos, básicamente el turismo tiene en cuenta desde el punto de vista social, pues es donde se analiza como la interacción de todas las personas, donde se analiza cuando uno viaja, digamos, a un destino turístico, pues uno tiene, digamos, como unos comportamientos y eso le cambia, digamos, la forma a las sociedades, tanto a los anfitriones, es decir, a las comunidades receptoras de visitantes o de turistas, como también a las personas que viajan. Cuando uno viaja, pues uno, digamos que aprende muchas cosas. Entonces, digamos que el turismo desde el punto de vista social nos hace aprender mucho, ¿sí? Desde el punto de vista antropológico, pues también digamos que hay muchas conductas que se analizan, digamos, en ciertas comunidades, en ciertos lugares, y digamos que muchas veces los antropólogos, y con toda la razón, pues ellos proponen que el turismo muchas veces no es bien visto porque digamos que los visitantes, los turistas llegan a un destino y llegan a, digamos, muchas veces a acabar con tradiciones generales, digamos, a imponer doctrinas capitalistas, etcétera. Y pues eso hace, digamos, que en cierto modo, en muchos casos las comunidades pierdan esa identidad que tenían por muchos años. Digamos que desde el medio ambiente, pues lo que les decía, el turismo tiene en cuenta la relación de todo lo que es la interacción, digamos, con la capacidad de carga. Bueno, digamos que se analiza más como, digamos, esa capacidad que tienen los ecosistemas para soportar visitantes, etcétera. Entonces, digamos que se hizo como una revisión de qué era el turismo, cuáles son los enfoques de la comunidad. Pues no soy experto en comunidad ni soy antropólogo. Sin embargo, la comunidad, pues básicamente, por dar una conclusión así muy light, porque obviamente no queremos entrar en profundidades epistemológicas, básicamente las comunidades pues son todas las personas que tienen como rasgos de identidad similares, que comparten rasgos en común, por eso digamos que obtiene este nombre de comunidad. Entonces,
digamos que el turismo comunitario básicamente no es como tal una tipología de turismo, porque más adelante vamos a ver que hay otras formas de turismo que se mezclan con este turismo, sino pues básicamente es un turismo que tiene una relación con los anfitriones, con las personas que ofertan el turismo comunitario. Digamos que ahorita más adelante les vamos a mostrar una definición de qué es el turismo comunitario. Sin embargo, digamos que hay una serie de interrelaciones que tienen que ver con eso. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, digamos que ya para abordar un poco más el tema de la experiencia turística, hay que tener algo en cuenta. Nosotros hoy en día somos personas que buscamos experiencias. Digamos que el turismo por muchos años se vio como un producto, sin embargo, pues hoy en día hay que hacer énfasis que las personas lo que buscan es experiencias. Hoy en día, así como hay turismo de lujo, como hay turismo de conocer eh, lugares que, digamos, desde un punto de vista de un estatus alto, tener ciertos accesos de lujo, de exclusividad, pues también hoy en día hay muchas personas que incluso con recursos económicos suficientes, les gusta más la interacción con las personas, les gusta más ir a visitar un lugar y tener una interacción. Por ejemplo, en la imagen vemos un grupo de turistas visitando la zona de Bolivia. Entonces, básicamente es eso, digamos que uno lo que busca es lo que muchos turistas buscan y sobre todo las personas europeas, americanos, buscan es un turismo que sea más experiencial, o sea, no buscan tanto el típico tour o hacer un turismo de lujo, sino hay muchos que les gusta como aprender de las diferentes actividades que son tradicionales. Digamos que para ellos es muy curioso aprender en muchos casos, digamos, esas doctrinas que tienen las comunidades, insisto, pues principalmente rurales y principalmente indígenas, que es donde más se conservan todavía los lazos de la comunidad. Y siguiente, por favor. Digamos que este turismo tiene una particularidad y es que tiene una estrecha relación con el turismo sostenible. Entonces, le doy la palabra al profesor Motato, que él de pronto tiene más experiencia y él es, digamos que su enfoque es más desde la sostenibilidad del turismo. Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo, agradecer esta invitación. Es un evento que nos da la oportunidad a muchos investigadores y escritores de transmitir unos conceptos y experiencias a través de este medio. Entonces, muchísimas gracias por esta oportunidad. Voy a empezar con hacer una descripción de lo que es el turismo sostenible, pero antes quiero hacer una mención y es que hasta antes de la pandemia, pues el turismo era uno de los sectores más importantes y en plena expansión de la economía mundial y se concebía como un sector de vital importancia en la economía a todos los niveles. No sabemos qué va a pasar con la actividad turística. Para nadie es un secreto que es una de las actividades más golpeadas en este momento, pero yo creería que cuando se presentan debilidades, pues muchas veces nos da la oportunidad de regresar nuevamente fortalecidos. Cuando uno habla de ese turismo sostenible, ¿qué es lo que se busca? Atender una serie de necesidades de los turistas, en donde en las regiones receptoras, y lo que buscamos es fomentar el turismo que sea proteccionista, es decir, que se disfrute en este momento, pero que también las generaciones futuras tengan la oportunidad de disfrutar de esos recursos turísticos como tal. Por ello es necesario, cuando uno habla de turismo sostenible, tener en cuenta que siempre se debe buscar satisfacer las necesidades tanto económicas, sociales, culturales, siempre protegiendo y sosteniendo los entornos donde vamos a manejar ese turismo sostenible. Hay una serie de conceptos que muchos especialistas en turismo sostenible comparten. Esos conceptos pueden hablarnos de sostenibilidad ecológica, y cuando uno habla del concepto de sostenibilidad ecológica, lo que busca es que el turismo, el desarrollo de ese turismo, no cause cambios irreversibles en los ecosistemas o en los diferentes destinos.
También hablamos de lo que es la sostenibilidad social, y ese concepto de sostenibilidad social se refiere a la capacidad de una comunidad para absorber el turismo. Hablamos de sostenibilidad cultural, que es cuando una comunidad es capaz de retener y adoptar sus propias características culturales distintas ante la cultura de las personas que lo visitan, que en este caso son los turistas. Y por último, hablamos de una sostenibilidad económica. Lo que busca la sostenibilidad económica es asegurar el nivel de ganancia económica que requiere el sector para que ese turismo sea sostenible. Hay una serie de elementos que se tienen que tener en cuenta cuando uno habla de ese turismo sostenible, y es que nos debe permitir una fácil comprensión de los impactos que genera el turismo, porque el turismo genera impactos en el medio natural, en el medio cultural y en el mismo, los habitantes de las zonas como tal. ¿Qué es lo que buscamos? Asegurar un adecuado equilibrio entre lo que son beneficios y costos, generar el empleo de una manera directa en lo que son los diferentes prestadores de servicios turísticos. Tenemos que estimular las industrias domésticas locales. Ese turismo sostenible nos permite diversificar la economía, y cuando yo hablo de diversificar la economía es particularmente en las áreas rurales, que es donde el empleo agrario puede ser esporádico e insuficiente. Hay que también tener en cuenta que procura un entendimiento entre diferentes sectores colectivos, nos permite estimular lo que es la parte de los diferentes transportes, ya sean locales, los medios de comunicación, y ese turismo sostenible busca siempre preservar tanto el patrimonio histórico, natural y cultural. Hay una serie de elementos que cuando uno habla de ese turismo sostenible, pues no puede dejar atrás, y es mirar la importancia de los recursos naturales y culturales con los que contamos en este país. Digamos que de esos 1.160 municipios que tiene Colombia, muchos son aptos para desarrollar un turismo comunitario. ¿Qué nos hace falta? Pues manejar el concepto de sostenibilidad. Y en ese concepto de sostenibilidad lo que vamos a buscar es un bienestar económico y social de la comunidad local, y esto se logra a través de la ayuda a preservar todos los diferentes recursos que tenemos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos es que controlar y valorar los impactos provocados por el turismo, generando una responsabilidad ambiental y que contrarreste los efectos negativos de ese turismo, porque así como hay efectos negativos, también hay efectos positivos en el desarrollo de este turismo sostenible. Cuando uno habla de ese concepto de turismo sostenible, que fue lo que abordamos en el libro, nosotros utilizamos varias estrategias. Unas estrategias que apuntaran hacia el desarrollo de una actividad turística, que diversificara una oferta turística en los municipios, que permitiera un desarrollo de servicios turísticos de calidad, que le brindáramos una protección a los turistas, una protección al medio ambiente, que hubiese una facilitación turística, que se aplicaran lo que son los conceptos de sostenibilidad, de prevención, de responsabilidad, de equidad, porque todo ello nos va a permitir de una u otra forma contribuir a un desarrollo en las diferentes comunidades. Y cuando yo hablo de ese desarrollo es para ayudar a las comunidades a generar unos nuevos ingresos con una actividad tan importante como es el turismo. ¿Qué es lo que buscamos acá o qué se busca con ese turismo sostenible? Pues generar recursos para las comunidades, tener un mínimo impacto ambiental, utilizar de manera óptima lo que son los recursos naturales, los diferentes componentes ambientales, siempre manteniendo los procesos ecológicos y conservando los ecosistemas y la diversidad biológica que es tan importante en ese turismo sostenible. Cuando uno tiene la oportunidad de visitar diferentes comunidades en Colombia que han desarrollado ese turismo sostenible, pues tiene que enlazarlo con el tema que nos trae el día de hoy, que es el turismo comunitario. Y aquí le doy nuevamente paso a mi compañero
Jorge para que nos haga una breve explicación de lo que es ese turismo comunitario. Jorge. Bien, pues básicamente luego de hacer una ardua, una exhaustiva revisión de literatura de los diferentes autores que proponen conceptos similares, pues decidimos retomar, digamos, varios conceptos y esta es la definición que nosotros proponemos como turismo comunitario, digamos que es una definición que encontramos en el libro. Y es básicamente el turismo comunitario enmarca las actividades que realizan turistas o visitantes en las comunidades, pues principalmente, como les mencionaba ahorita, rurales o en menor medida urbanas. Básicamente la idea es que cuando las personas visiten estos lugares, digamos que las personas que ofertan estos servicios turísticos, digamos que toda la autogestión de los servicios sea propiamente de las personas de la región, próximamente, digamos que los locales, por así decirlo. ¿Por qué? Porque en algunos casos, pues uno puede hacer turismo rural, pero digamos, una multinacional o es una grande empresa que simplemente contrata personas de la comunidad para que trabajen allí. Digamos que el turismo comunitario básicamente es cuando las personas llegan y todo el ingreso, todo el gasto de los turistas se queda en la comunidad. Entonces, digamos que en muchos casos evidenciamos personas, por ejemplo, familias que decían, bueno, hoy vamos a hacer un grupo de turistas, entonces el guía es la persona de esta finca, los vamos a llevar a almorzar en este lugar, vamos a ir a conocer las otras fincas, y todo lo que gastan los turistas, digamos, en sus actividades, pues se queda en este lugar. Hay algo que nos causa mucha atención y es, digamos, esto lo proponemos en la definición y es que en su mayoría, porque no siempre, este turismo es un turismo que se ve como una actividad económica complementaria. Entonces, digamos que muchos de los campesinos, muchas de estas comunidades realizan sus actividades agropecuarias, sus, digamos, actividades tradicionales del campo, digamos, se dedican a sus cultivos, etcétera. Y los fines de semana principalmente, que es cuando las personas más visitan estos lugares, digamos que ofertan servicios turísticos. Entonces, no siempre es que yo como comunidad me dedico al turismo, pues no, no siempre es así. Y de hecho me parece algo muy bueno. ¿Por qué? Porque ese turismo comunitario muchas veces se vuelve para que los campesinos, principalmente hablando, le enseñen a los visitantes las labores tradicionales del campo. Digamos que ese es el atractivo turístico, conocer esas tradiciones. Entonces, un error que cometen algunos es pensar que en un lugar solamente se van a destinar a hacer servicios turísticos. Digamos que ese es el error más grande. ¿Por qué? Porque ¿cuál va a ser el atractivo? Entonces muchas veces el atractivo es ir con una familia, sentarse. Yo por lo menos en este libro que escribí en el trabajo de campo, en un agroparque que queda en Usme, en la parte rural de Usme, en el agroparque Los Oches con Guillermo Villalba. Con él, básicamente, con Guillermo tenemos, digamos que construimos una amistad luego de hacer diferentes visitas. Yo llevaba a los estudiantes, íbamos a acampar para, digamos, hacer el trabajo de campo y me causó mucha curiosidad, por ejemplo, que en algún momento había una carpa que faltaba y Guillermo me dijo, pues acuéstate en el cuarto de mi hijo, ¿sí? Porque pues él no está. Entonces, pues para mí digamos que el turismo comunitario es eso, o sea, es que las familias te abren a ti la puerta de la casa y te dicen, venga, conozca cómo yo vivo, aprenda cómo yo vivo, y ese, digamos que ese es el atractivo turístico, y eso es lo que las personas buscan, digamos, ese tipo de experiencias que está lejos de ser un turismo de masas, que es, digamos, ese turismo depredador que llena las playas, que llena ciertos destinos turísticos, no, es un turismo, digamos, selecto, de pequeños grupos, donde, digamos, pequeñas familias ofertan servicios y digamos que hay una relación muy estrecha, digamos, de un mutuo aprendizaje. Entonces, básicamente ese es el turismo comunitario. ¿Listo? Si quieren, le doy la palabra al profesor Motato para que nos cuente de pronto cómo ese turismo se enfoca un poco más con el desarrollo rural.
Bueno, gracias, Jorge. Digamos que en Colombia hemos tenido a través de 5 décadas una serie de conflictos que para nadie es un secreto, pero ya con la entrada de la solución de estos conflictos y el proceso de paz, pues la parte rural ha entrado a ser parte de ese desarrollo turístico. Cuando nosotros hablamos de ese desarrollo turístico, desarrollo rural, inmerso con el turismo comunitario, pues tenemos que tener en cuenta una serie de elementos, como es que las comunidades estén interesadas, primero que todo, en organizarse y que tengan una vocación turística. Si no tienen esos dos elementos de estar organizados y no tienen vocación turística, pues es imposible que se desarrolle ese turismo comunitario rural. Hay que tener un conocimiento básico de lo que es el turismo y el interés o conocer la normatividad con la cual se rige el turismo comunitario y ese desarrollo rural en nuestro país. Hay que aclarar que esto es una alternativa económica que va a permitir a las diferentes comunidades una generación de ingresos y la idea es que esos ingresos lleguen a la comunidad y se apliquen. Cuando hablo del concepto de aplicar es que se inviertan en la misma comunidad para diferentes actividades. ¿Qué se debe tener en cuenta en ese desarrollo rural? Pues que todos los territorios donde se garantice, primero que todo, la seguridad a los turistas y a las mismas comunidades. Hay que tener claridad en cómo llegar al territorio, es decir, a la parte rural, ya sea qué tipo de conectividad vamos a utilizar, ya sea aérea, terrestre, fluvial. Hay que tener un conocimiento de los atractivos turísticos que tiene la comunidad, si se pueden explotar turísticamente, cuál es su potencial, y hay que verificar quiénes van a realizar las diferentes actividades o la operación turística en ese territorio. Aunque sé que en el turismo comunitario en Colombia se presentan muchas falencias porque muchas comunidades no tienen vocación de servicio o no han recibido capacitación para atender al turista y brindarle las mayores comodidades, pero digamos que es un turismo donde permite tener mayor contacto con esa comunidad y que nos permite vivir, valga la redundancia, y las experiencias día a día que tiene la comunidad como tal. Pues es indispensable también que esa comunidad tenga las partes como prestadores de servicios turísticos legalizadas, es decir, que tenga su registro nacional de turismo, que tenga todas las normas de seguridad, la normatividad para el caso del sector turístico. Y lo importante es buscar que ese turismo comunitario se vuelva competitivo y de esta manera pues genere muy buenos ingresos a la comunidad. Pero siempre hay que tener en cuenta que cuando yo hablo de ese desarrollo rural, no quiere decir que voy a sacar al campesino de las labores diarias que él tiene como tal, no. Es que ese turismo comunitario me va a permitir interactuar con los turistas y al mismo tiempo generar un ingreso que va a servir para el beneficio de la comunidad como tal. Pero hay que respetar, y cuando hablo del concepto respetar es no dejarse influenciar de las actividades o de los conceptos que traen los turistas. Por eso se debe respetar mucho todo lo que es la idiosincrasia de esa comunidad sin llegar a cambiarla, sin modificar. Y aquí también es importante preservar, cuidar los entornos, cuidar la naturaleza, tener una educación ambiental, cosa que podamos disfrutar a futuro de ese turismo comunitario también. Como hoy en día tenemos una gran problemática y es que muchas de las personas que habitan en los sectores rurales han buscado las grandes urbes por la falta de empleo en la parte rural, porque tienen deseos de mayor superación, educación, X, Y o Z, pero digamos que ese turismo comunitario bien organizado nos va a permitir que muchas de las personas se vinculen a él y sobre todo que la comunidad busque establecer unos ingresos que es muy importante, siempre teniendo en cuenta lo que es esa preservación ambiental y sobre todo verificar que esa nueva alternativa económica le permita un desarrollo a la comunidad. Vuelvo y hago énfasis en esto, respetando las tradiciones y costumbres de la comunidad como tal. No siempre todos los municipios, digamos, en Colombia tienen vocación para el turismo comunitario.
porque hay una serie de problemáticas que se tienen que tener en cuenta y es la falta de unión que se presentan en las comunidades como tal. Digamos que esos son los más importantes elementos que se tienen que tener en cuenta para el desarrollo del turismo comunitario y el desarrollo rural, pero los dos van ligados y los dos permiten disfrutar de la actividad turística, que es lo más importante en este momento, y que el turista se sienta satisfecho con esa atención que le están prestando en las diferentes comunidades. Bueno, le doy nuevamente paso a mi compañero Jorge. Bien, siguiente, por favor. Pues básicamente, ya como para ir terminando esta presentación, realmente el turismo comunitario desde un punto de vista gubernamental, pues tiene diferentes iniciativas. Hay una iniciativa que sacó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que se llama Impulso al Turismo Comunitario, y digamos que son convocatorias que permiten como eh, impulsar este tipo de actividades, valga la redundancia, fomentar el turismo comunitario. Y siguiente, por favor. También hay algunos lineamientos, digamos que hay una política que se quedó como lineamientos de política, digamos desde el punto de vista, nos proponen algunos conceptos legales para la actividad. Sin embargo, digamos que esa fue uno de los principales hallazgos del libro. Hace falta como una política más seria, como un documento un poco más específico que permita tener lineamientos claros de cuál es. Sin embargo, pues hay algunos, pero no hay muchos para hacer, digamos, énfasis en esa parte. Ya para culminar, nosotros hicimos el trabajo de campo en dos casos. Sin embargo, a lo largo digamos, de la vida como investigadores con el profesor Motato, pues hemos realizado trabajos en otros lugares, en el Sumapaz, digamos que en muchos sitios. Ahorita estamos trabajando fuertemente, digamos, con comunidades de páramos. Pero ya para ir culminando, hicimos esta parte que es el Agroparque Los Oches, que queda muy cerca de la localidad del Sumapaz, es en Usme Rural, y en la Ecualdea Barzana, que queda en Granada, Cundinamarca. Y básicamente en estos lugares lo que identificamos es que, bueno, en uno, el tema ha funcionado es porque hay una apropiación desde los campesinos. Digamos que el agroparque es un agroparque que se dio como una lucha, una revolución desde los campesinos en los años 90, porque digamos que les subieron el impuesto con el fin de vender esas tierras con fines urbanísticos, y digamos que están muy bien organizados, y ese es el éxito, digamos, en el turismo comunitario o en general en las comunidades que tengan una organización. Y en el caso de la de Ecualdea Barzana en Granada, Cundinamarca, realmente yo quedé sorprendido. Es una organización muy grande, pero es por el tema religioso, porque digamos que ellos son de la religión del Vaishnavismo, que es una religión que es como muy de la mano con el hinduismo, son religiones orientales, y ellos tienen muy marcada la estructura organizacional desde la religión, y ese ha sido el éxito. De hecho, ahorita construyeron un restaurante súper grande cuando uno va, digamos, por la autopista sur, pasando el peaje de Soacha, aproximadamente unos 30 minutos, que hay como una zona de niebla, digamos, antes como entre Soacha y Fusagasugá, y es uno de los lugares de mayor concentración de personas de esta religión, y realmente muchas personas buscan quedarse allá, aprender de las culturas, digamos, aprender de temas de agroecología. Realmente y la organización es impecable. Yo creo que ese es el éxito, ya como para culminar, para concluir. El éxito en el turismo comunitario, pues como visitantes, como los turistas, es aportar a las comunidades, es realmente, como decía el profesor Motato, no fomentar ese turismo que no tiene en cuenta, digamos, a las personas. Por eso lo llamamos así. Pues digamos que el libro se llama Turismo Comunitario en Colombia, Desarrollo Social y Sostenibilidad, porque no solamente hay que cuidar la naturaleza, es muy importante cuidarla, claro que sí. Sin embargo, pues hay que tener, digamos, mucho cuidado cuando llegamos a estos lugares, digamos, para evitar pérdida de identidad, para no hacer prácticas inadecuadas, digamos, siempre como el respeto
entre las personas, y eso es como lo que uno hace énfasis, y el desarrollo pues es mutuo, el desarrollo social pues es tanto para el visitante porque aprende bastante, y tanto para el anfitrión porque este turismo muchas veces se convierte en un vehículo, digamos, en una construcción de un proyecto de vida, se convierte en una actividad económica, se convierte en una doctrina. Entonces, pues la invitación para los, digamos, las personas que tenemos de pronto en línea o de pronto las personas que conocen de turismo, pues la invitación es que utilicemos este texto. Básicamente este texto nosotros lo proponemos como algo fundamental, digamos que el turismo comunitario no es el fin, sino es la base. Digamos que dentro del libro nosotros hablamos, hay diferentes tipologías de turismo, entonces yo por ejemplo puedo hacer aviturismo. Ahorita estamos muy próximos a lanzar otro libro que se llama así, Aviturismo Comunitario en los Páramos de Colombia. Entonces, cómo los mismos guías son locales, digamos, en diferentes páramos que hicimos el recorrido. Y básicamente es eso, o sea, es que hacer turismo gastronómico, pero teniendo en cuenta la comunidad. Incluso hacer turismo de recreación, bueno, otras tipologías de turismo. Entonces, básicamente es como que tengamos el fundamento de turismo y podamos básicamente tener en cuenta siempre a la comunidad, tanto como visitantes, como investigadores, como estudiantes, como profesionales del sector. Bien, muchas gracias por Jorge, profesor Wilson, muchísimas gracias. Quedan muchísimas preguntas y el tiempo es muy corto, pero quisiera comenzar con esta. La gente puede confundir el turismo comunitario con el turismo ecológico, pero por lo que ustedes han venido hablando, el turismo comunitario va más hacia esa apuesta a la conservación del medio ambiente, al desarrollo rural, al trabajo con la comunidad, que el turismo no sea, el turista no sea solamente pasivo, y el ecológico sí es netamente el del disfrute de la naturaleza. Jorge Mora. Sí, básicamente el turismo comunitario, por decir un número, pues bueno, no hay un estudio que lo revele, pero es un 80-90% rural, ecológico. ¿Por qué? Porque se da principalmente en fincas agroturísticas, en lugares, digamos, senderos que son pues de ciertas comunidades. Entonces, eso es principalmente. Sin embargo, también hay muy pocas iniciativas desde lo urbano, pero básicamente se basa en eso, en la gestión local, en que cuando llegue el visitante, todos los servicios turísticos sean propios de la comunidad. Yo te voy a poner un ejemplo así muy, muy rápido. En Bogotá, en el barrio Egipto, hay un grupo de expandilleros que capacitó la Universidad Externado de Colombia, y básicamente los volvieron guías de turismo, y ellos cuentan el conflicto que tuvo el barrio por 30 años. Entonces, tú vas y las mismas personas del barrio Egipto te cuentan, y es un tour que es bastante atractivo, sobre todo para los extranjeros. Estas personas van y visitan y conocen la historia de dos generaciones. Es una lucha de pandillas que lleva 50 años, y los turistas conocen estas iniciativas es porque es la comunidad la que se levantó. Entonces, pues hay veces se tiende como a confundir un poco. Sin embargo, pues insisto, se basa es en la autogestión, de que todos, digamos que haya un empoderamiento de la comunidad para la oferta, la prestación de los servicios turísticos. Gracias, Jorge. Ahora se nos viene una oportunidad muy grande con el turismo comunitario después de que salgamos un poco de esta pandemia y de estas cuarentenas. Y quiero preguntarle a Wilson precisamente sobre si yo quiero comenzar a ofertar servicios de turismo comunitario en donde yo vivo, en mi sector. ¿Cuáles son esas condiciones mínimas? Tú ya mencionaste algunas, pero ¿cuáles son esas condiciones mínimas que yo debo tener en cuenta para ofrecer esos servicios de calidad? Bueno, Wilson. partamos de que, ¿qué se necesita para hacer turismo comunitario? Entonces yo diría que para hacer un turismo comunitario lo que necesito son, primero que todo, las comunidades organizadas. Segundo, que se resalten las actividades tradicionales que tiene esa comunidad. Tercero, tener una vocación turística. Y por último, que todas esas actividades tradicionales tengan unas buenas prácticas de sostenibilidad, que es lo más importante.
¿Qué quiere decir esto? Que con estos 4 elementos, vuelvo y lo repito, las comunidades organizadas, el resaltar las actividades tradicionales, la vocación turística y las buenas prácticas de sostenibilidad, pues muy seguramente yo puedo llegar a conformar lo que es un buen turismo comunitario y explotarlo. Perfecto, gracias, profesor Wilson. Ahora bien, ya pensando en lo que es el turismo comunitario, ¿ustedes creen que en Colombia realmente estamos a puertas de desarrollar una mega productividad en este sentido? Porque no solo es el hecho de ofertar los servicios del turismo como tal, sino también todo lo que conlleva el desarrollo en los territorios. Entonces ustedes, por ejemplo, hablan de ya trabajar con las comunidades, cuando hablamos en el sector rural. ¿Qué cosas buenas le vienen para Colombia con el turismo comunitario, sobre todo en estos momentos en que el turismo se está quejando de todas las pérdidas a las que se están enfrentando ante el COVID? Bueno, yo diría que a todos nos va a tocar hacer lo que se dice en el argot popular, una reingeniería. Y cuando hablamos de una reingeniería en el sector de turismo comunitario, pues es allí donde las comunidades van a tener que ser muy sólidas para poder promover ese turismo comunitario. Yo decía al inicio que esos 1.160 municipios que tiene Colombia, me atrevo a decir que más del 60% pueden desarrollar su turismo comunitario. ¿Por qué? Porque tenemos muchas tradiciones que mostrar, tenemos muchos impactos que se pueden generar en las mismas comunidades, pero siempre preservando la misma comunidad, la parte ambiental, la parte ecológica. Y para que se desarrolle ese turismo comunitario después de esta pandemia, ¿qué necesitamos? Simplemente la promoción, que es muy importante. La promoción y la capacitación de las diferentes comunidades para que presten un muy buen servicio, lo mismo para que sean equitativos los beneficios y esas oportunidades, siempre buscando el beneficio de la comunidad. Pero lo más importante, después de la pandemia, yo creo que muchos queremos salir de este encierro, entre comillas, a compartir nuevas experiencias turísticas, y es ahí donde el turismo comunitario va a tener esa oportunidad. Sí, digamos que para complementar un poco lo que comenta el profesor Motato, así rápidamente, porque el tiempo en televisión es corto. Básicamente, uno de los hallazgos que encontramos en esta investigación es que el turismo comunitario, digamos que muchas comunidades no estaban preparadas para el turismo comunitario. ¿Por qué se empieza a ofertar el turismo comunitario? Porque digamos que los visitantes, los turistas, empezaron como a presionar por ese tipo de servicios. Sí, digamos que en una parte en el texto, que es en la introducción, nosotros hablamos de que Colombia pasó de ser un sector que hace, digamos, 2 generaciones era principalmente rural. Ahorita, digamos que nos concentramos más en las grandes urbes, como Bogotá, que es la principal, digamos, del país. Y todo esto genera, digamos, una especie como de estrés, por así decirlo, entre comillas. ¿Y qué pasa? Digamos que el turismo empieza a verse, las personas empiezan a buscar estos sitios rurales para escapar del estrés. Entonces empiezan como a visitar lugares y muchos de estos lugares ni siquiera estaban preparados para ofertar servicios turísticos, sino que empiezan a ver, digamos, una llegada de personas que quieren, digamos, tener como un contacto más con la naturaleza. Y yo, digamos, para culminar, eso no es una aseveración que haga científicamente, es más como una opinión personal. Yo creo que después de esta pandemia, después de este confinamiento que nos tiene al 70% de la humanidad encerrados, digamos, en nuestras casas, yo creo que después de que esto pase, no sé, no sabemos cuándo termine este año, el otro año, yo creo que el repunte del turismo, de este tipo de turismo principalmente, va a ser muy, muy grande porque digamos que como seres humanos no estamos acostumbrados a estar aislados. Es más, eso es lo que nos hace humanos, eso es lo que nos hace, digamos, ser personas, el contacto con el otro. Entonces, yo soy muy positivo. Yo considero que después de que pase todo esto, el turismo va a tener un repunte gigantesco a nivel mundial y pues principalmente, digamos, desde lo local, yo creo que van a empezar a crecer este tipo de
de iniciativas, la gente va a querer visitar más estos lugares, la gente va a querer tener un contacto mayor, digamos, tener un contacto mayor con la naturaleza y con las comunidades. Entonces, digamos que sí estamos en estado crítico ahorita, estamos en cuidados intensivos, pero yo creo que cuando salgamos de estos cuidados intensivos, yo creo que vamos a liderar incluso ¿por qué no la economía desde ciertos sectores? Muchísimas gracias a los dos autores, a Jorge Alexander Mora y a Jorge Wilson Montato. Definitivamente es mucho lo que nos queda por descubrir, por conocer, por aventurarnos en este turismo comunitario, y de verdad la invitación es para que todos lean este libro, para que conozcan y comencemos de verdad a mirar con unos nuevos ojos todo este tema de las oportunidades que tenemos para explorar y conocer también nuestro país. Sé que vienen más investigaciones al respecto y entonces ya tendremos tiempo para disfrutarlas. Milena, muchísimas gracias, te doy paso. Gracias, Pili. Bueno, y sigan con nosotros en esta feria virtual del libro, esta primera franja. Ya damos por finalizada en este momento la primera franja, pero sigan con nosotros. Muchísimas gracias a los autores que nos acompañaron hoy. Muchas gracias a todas las personas que se conectan con nosotros hasta ahora. Recuerden que pueden adquirir los libros de la universidad Minuto de Dios, incluido este libro de turismo sostenible, a través de redbooks.com.co y el libro.net. En nuestro canal de YouTube hemos creado una lista titulada Un instante con los autores. Allí podrán encontrar algunas de las obras destacadas de las diferentes editoriales que participan en esta primera versión de la Feria Virtual del Libro Académico. Sigan conectados. En breve venimos con más. A las 2 de la tarde, recuerden seguir con nosotros. Bueno, y una noticia, ya hemos llegado a los 1000 suscriptores en nuestro canal. Recuerden que por suscribirse a nuestro canal ustedes pueden llevarse muchos de los libros que tenemos aquí para ustedes. Pueden participar en la rifa, en el sorteo, para llevarse uno de estos libros que hemos presentado hasta el momento. Quédense con nosotros. Muchas gracias por seguirnos.